Bueno, así como les dije, nos toca análisis de estados financieros 1. ¿Qué vamos a hacer en este módulo? Así como dice el título, ¿verdad? Vamos a estar analizando los estados financieros. En análisis de estados financieros 1 lo que vemos es los 5 informes de estados financieros. Tenemos el balance general, el estado de resultado. En el material que yo ya les pasé, ya tenemos resuelto el balance general y el estado de resultado. O sea, ya tenemos un balance y un estado de resultado ya completo. O sea, nosotros no vamos a entrar en libro diario, libro mayor. No vamos a entrar en ese borrador de operaciones, diario mayor. En teoría ya tenemos que tenerlo ya por sabido. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a realizar el análisis primeramente del estado de resultado y el balance ya hecho. Y de esa información tenemos que elaborar el flujo efectivo y la variación del patrimonio neto. O sea, de lo que ya tenemos resuelto, 2 informes más es lo que vamos a hacer. Entre ellos, el más fácil es la evolución o variación del patrimonio neto. Y el más complicado, o sea, no es complicado, o sea, es simple pero no es fácil, el flujo efectivo. El flujo efectivo es para el manejo financiero, es el informe más importante. Para eso necesitamos dominar o manejar en un gran porcentaje el balance general y el estado de resultados. Bueno, acá no es memoria. Acá no va a ser un concurso de quién tiene la mejor memoria. Porque tener memoria es complicado. Es un ejercicio y muy pocos son los virtuosos que tienen buena memoria. Aquí lo importante es conocer la mecánica contable y saber de dónde, o sea, saber a dónde tengo que recurrir cuando no encuentro algo, cuando no sé algo. O sea, no recuerdo cómo se hace tal o cual cosa, ¿dónde tengo que recurrir? Eso nomás es el secreto. Acá, como les dije, no va a ser una competencia de memoria. ¿Quién memoriza más? Ok, ¿qué es esto? Balance general. Pregunta de examen. ¿Qué tipos de cuentas se registran en un balance general? En un balance general nosotros registramos los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Activos, pasivos y patrimonio neto. ¿Qué son los activos? En teoría ustedes ya tienen que saber lo que son los activos. Los activos entonces son todos los derechos que nosotros tenemos en la empresa, en la entidad, en el ente. Todos los derechos, o sea, todo lo que es mío, todo lo que me pertenece, todo lo que yo pueda disponer. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son las obligaciones, todo lo que yo estoy obligado a pagar, obligado a retribuir, obligado a devolver. Todas las obligaciones que yo tengo. ¿Qué es el patrimonio neto? El patrimonio neto, aquí ya se complica un poquitito. Es un poco diferente a lo que es el activo y el pasivo que podemos conceptualizarlo en forma directa. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto es o está compuesto de el capital. El capital, como ustedes ya saben, es la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo cuando hago mi asiento de apertura. Después, el capital puede aumentarse cuando mis resultados positivos, o sea, mis utilidades, los capitalizo, o sea, los ingreso de vuelta
como capital. Pero al iniciar las operaciones es la resta, o sea, la resta entre el activo y el pasivo, el capital. También el patrimonio neto son las reservas. ¿Y las reservas qué pueden ser? Pueden ser, en general, la reserva legal y la reserva de revalúo. Eso es en general. Reserva legal, reserva de revalúo. Después la reserva de revalúo se puede volver a dividir. Y también tenemos algo que se llama reserva institucional, que después vamos a hablar sobre eso. Bueno, entonces, el patrimonio también son las reservas. Y las reservas no son la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo. La reserva legal y la reserva institucional son reservas que se calculan según la ley y según los estatutos. O sea, la reserva legal mínimamente tiene que ser el 5% de el resultado. El resultado del periodo, el 5% si soy un ente obligado a tener la reserva legal, entonces el 5% sobre la utilidad. La reserva de revalúo se calcula sobre los activos fijos. O sea, es el aumento del valor de los activos fijos antes de ser depreciado. Ustedes saben que cuando se va a hacer la depreciación de la vida útil de los activos, primeramente se hace un revalúo. O sea, se le aumenta en forma, como se decía un profesor, se hace un artilugio. Un aumento, y no es irreal, un aumento ficticio del valor para después depreciarlo. Bueno, entonces eso sería la reserva de revalúo, ese aumento de valor antes de ser depreciado. Otra cosa. Como verán, en los balances hay algunos ítems en rojo. ¿Qué son esos ítems en rojo? Generalmente son cosas a devengar o son previsiones o son amortizaciones o son depreciaciones acumuladas. O sea, son cuentas reguladoras del activo. Quiere decir eso. Aquí vamos al caso del interés. Miren, aquí dice intereses a cobrar sobre préstamos. Y aquí dice intereses a devengar sobre préstamos. Cuando yo hago un préstamo, yo calculo los intereses que voy a cobrar. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que sería en el año 2000, este sería 2015, 2014. Siempre el año que se está trabajando está hacia la izquierda y el año anterior está a la derecha. Porque cuando nosotros vamos a hacer los informes de estados financieros, siempre tienen que ponerse el año actual y el año anterior. Y después le voy a explicar por qué. Bueno, aquí, por ejemplo, el interés a cobrar es cuando yo hice yo emití un préstamo, porque voy a cobrar, yo di el préstamo, yo ya calculé el interés que voy a cobrar. Eso para mí ya es un activo. ¿Por qué todavía no es un resultado? ¿Por qué todavía no es un ingreso? Porque todavía no cobré, pero ya realicé el asiento. Entonces, si todavía no es un ingreso, pero es algo que va a ingresar y ya hice el asiento, entonces la cuenta que utilizo tiene que ser un activo. ¿Por qué? Porque es un derecho a cobrar. Y cuando yo cobro ese interés, ahí es en donde utilizo esta cuenta que se llama intereses a devengar sobre préstamo. Entonces, yo cuando hice mi asiento en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todos los meses, hacía préstamos y iba calculando los intereses. Y después iba cobrando esos intereses. Entonces, cuando emito el préstamo,
yo calculo el interés que voy a cobrar en intereses a cobrar. Y cuando cobro el préstamo, yo tengo que disminuir ese derecho. Y ese derecho va a disminuir cuando yo registre intereses a devengar, por eso está con signo negativo. Y la contrapartida cuando hago intereses a devengar va a ser en la cuenta de resultados, que sería intereses cobrados. Ojalá estén entendiendo lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando. Si no están entendiendo, chicos, por favor, les pido que me digan y voy a explicar de vuelta. ¿Por qué? Porque yo debo de comprender todos los datos que están en el balance general y todos los datos que están en el estado de resultado para poder hacer posteriormente el flujo de efectivo. Porque si yo no sé qué es, por qué se hizo o para qué se hizo, no voy a poder comprender cuando haga el flujo de efectivo. Variación del patrimonio neto es fácil. Es súper sencillo. Esos son sumas y restas más de datos que ya tenemos. Pero cuando hacemos flujo de efectivo tenemos que analizar los montos que tenemos. Por eso lo que ahora mismo estamos haciendo es el análisis. Aquí estamos analizando por qué tengo intereses a cobrar sobre préstamos de 1.145 millones 12.775. ¿Y por qué tengo intereses a devengar sobre préstamos por el mismo importe pero con signo negativo? Recuerden que los signos negativos de las cuentas en un balance sí o sí son cuentas reguladoras. Nunca, jamás una cuenta normal puede estar con signo negativo. Nunca. Mi balance tiene que reflejar cuánto yo tenía por cobrar de intereses. Sí o sí yo tengo que dejar registro. Tengo que dejar rastros de cuánto yo tenía intereses por cobrar. Y la única forma en que eso pueda ocurrir es que yo registre todos mis intereses, que sería estos 1.145 millones. Yo registré intereses a cobrar por 1.145 millones. Después empecé a cobrar. Tenía para cobrar y después empecé a cobrar. Empecé a cobrar a la gente. Le cobré, le cobré, le cobré, le cobré. Ahora, ¿cómo yo hago para disminuir o eliminar el saldo de la cuenta de intereses sin eliminar el importe de los intereses? La única forma es utilizando una cuenta reguladora del activo. ¿Puedo borrar? Sí, puedo borrar. Y puedo borrar y no dejar registro en mi balance. Pero sí va a quedar registro en mi libro diario, sí va a quedar en el registro de mi libro mayor. Pero en mi balance puedo dejar sin registro. Supongamos, caja. Yo estos 837 millones puedo dejar con saldo cero. Puedo depositar todito en bancos. Y va a quedar en cero. O sea, todo esto voy a depositar acá. A ver, puedo hacer esto. ¿Sí? Voy a tener el mismo resultado. ¿A qué? Ah, no, recaudación de depositar. Sí, mi recaudación de depositar. Ahí. Iba a quedar en cero. Yo te puedo preguntar, ¿y cuánto tenías de recaudación a depositar? ¿Cuánto fue el importe de recaudación a depositar en el año?
vas a tener que irte a tu mayor. En tu mayor vas a tener saldo cero. Vas a tener que sumar o ver el saldo anterior antes de hacer tu depósito en el banco. Ahí no me vas a poder ver el saldo. Antes no. Recuerden que los informes de estados financieros es para tener la información a mano. Es para ver cuánto es mi saldo de tal cosa. Veo mi saldo es tanto. Si yo quiero saber cuánto fue el movimiento de esa cuenta, ahí es donde me voy al libro mayor. Ahí es donde me voy al libro diario. ¿Vieron? Pude dejar en saldo cero en mi balance. No voy a ver el registro, pero ese registro va a estar en mi libro diario. Ahora, ¿cómo entonces tengo que hacer para no dejar en cero esto? Utilizando una cuenta reguladora del activo. Esta cuenta, ¿qué es lo que hace? Regula el saldo de esta cuenta que está arriba. Si yo resto estos dos, va a ser cero. Cero realmente va a ser. Cero tendría que ser su saldo. En realidad, cero es su saldo. O sea, si ustedes hacen el mayor, en el mayor ustedes van a tener saldo cero. Pero necesito la cuenta reguladora. Porque en mi balance es donde yo tengo que ver cuánto yo acumulé de intereses en el año. La necesidad o la utilidad de las cuentas reguladoras del activo. Cuando yo utilizo una cuenta reguladora, yo sé cuánto era el monto inicial siempre. Y voy a saber el monto acumulado siempre. Porque abajo va a haber una cuenta en negativo que le va a estar restando. Pero yo voy a saber cuánto fue siempre primero. En cambio, cuando no uso una cuenta reguladora, puede ser saldo cero, pero en el año movió 1.000 millones de guaraníes. Pero al final fue cero. ¿Por qué? Porque no usan cuentas reguladoras.